definir las sumas de Riemann para una partición única. Yo, por ejemplo, voy a elegir una sencilla que es para n igual a 3. Es decir, el intervalo lo dividí en 3 partes regulares, es decir, 3 partes iguales. Recuerden que la palabra regular acá significa que las distancias, ¿sí?, en módulo de estos intervalos, ¿sí?, son todas iguales. ¿De acuerdo? A ver, vamos a arrancar entonces. Empezamos. Entonces, vamos a definir las sumas. ¿De qué número de definición vamos? A ver si alguien me acota eso. Porque ya 5 es esta. 5. Definición 5. Las sumas superiores, vamos a ponerlo directamente, así no escribimos tanto. Se definen. Vamos a empezar por las inferiores mejor. Las sumas inferiores de Riemann en un intervalo AB de R sobre una partición regular P formada por X0, X1, X2, Xn. Vamos a hacer lo siguiente. No le voy a poner Pn a esta como le pusimos antes. Le podemos borrar la n anterior. Le vamos a poner P directamente. ¿Saben por qué? Porque esta es una partición cualquiera. ¿Se entiende? Que es una sola. Porque la vamos a definir sobre una partición. ¿Está claro? Una Ok. partición regular, no sobre un refinamiento todavía. Después vamos a definir las sumas de Riemann para una partición y la vamos a definir para un refinamiento. ¿Está claro? Tenemos que hacer las dos cosas. Primero lo vamos a definir para una partición, una sola. Entonces, se definen las sumas inferiores de Riemann en un intervalo AB sobre una partición regular Pn, ¿sí?, bajo la función f definida en el AB a reales con f mayor que 0 a la serie. Miren cuál es la serie. Vamos a simbolizarla así. S minúscula, que va a ser la suma inferior. Vamos a llamar esto suma inferior de Riemann. ¿Cuál va a ser la serie? La serie va a ser, la vamos a escribir así, miren, la suma inferior de Riemann para la función f en una partición P. Y simbolizarla así, miren. S de f de P. ¿Me siguieron la notación? Sí. Sí, sí. Muy bien. Al sumatorio, desde igual a 1 hasta n menos 1, ahora vamos a ver por qué, de m por m de i por el intervalo cerrado xi menos xi menos 1. Con, y acá hay que tener cuidado, m de i es el conjunto formado, miren esto, acá hay que tener cuidado, es el conjunto formado por los ínfimos de la función f de x
cuando f de x cuando la variable x está comprendida entre xy menos 1 y xy. Así que es el ínfimo. Ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver cómo se lee, cómo se ve esto en el dibujo. ¿Se dieron cuenta? Estas son las sumas inferiores de Riemann. Estoy seguro que María Nieves no usó esta notación. No sé si quedó claro. Acá vamos a ponerle algo distinto. Acá lo vamos a poner f. Acá le voy a poner f de x de y menos 1 acá, Cuidado, acá hay un error. No es f de x, sino es f de x de y menos 1. Quiere decir que m de y, con y variando de 1, 2, hasta n menos 1. Bueno, no, estaba bien, porque acá puse la x. No, hay que dejarle f de x, porque si acá pongo la x estaba bien. Estoy dormido. Está bien, déjenlo. Ahí. M de I sería un conjunto formado, miren, por I empieza, le puse mal, I empieza en 0 acá. Va a ser M0, M1, M2, Mn-1. ¿Estamos de acuerdo? Son los M minúsculos, es un conjunto. Este conjunto es un conjunto de ínfimos. Van a decir, ¿por qué es un conjunto de ínfimos? Ahora vamos a ver por qué es un conjunto de ínfimos. Que están dentro de cada intervalo. ¿Está bien? Ahora lo vamos a tratar de entender. Y acá vamos a hacer una aclaración que no se hace normalmente, pero yo la voy a hacer. Esto sería hacer, por ejemplo, lo voy a hacer acá abajo para que quede mejor, con una aclaración acá abajo. Díganme si no se entiende algo, ¿no? Vamos bien, profe. F de X va a estar formado, este conjunto, ¿ven? De ínfimos de F de X, esta va a ser F de X0, F de X1, F de X2. Por acá va a estar f de xy menos 1 y acá voy a llegar hasta f de x n menos 1. ¿Está bien? Quiere decir que los m de y se forman por los f de x sub y. ¿Sí? Cada m de y es un f de x sub y que anda por acá adentro. ¿Y quién es f de x sub y? Cuando y vale, empieza cuando y vale 1, ¿no? Casi que puse mal. No empieza en 0, empieza en 1, ¿no? ¿Está bien? Porque cuando empieza en 1, cualquier f de x de y, lo que pasa es que cuando yo nombro acá tendría que haber puesto m de y menos 1, ¿no? Pero no, vamos a dejarlo así para no hacer tanto lío. Entonces, acá empieza en 0 la y, ¿está bien? Pero para que m de y sea igual a f de x de y menos 1, por esa altura, acá la y debe empezar en 1. ¿Está bien? Si digo esto. Esta es otra manera de escribirlo. O puedo escribirlo así. ¿Se ve? Son dos notaciones distintas. ¿Quiénes son los m de x de y? Perdón, los m sub y minúscula. Son todos los valores cuyas imágenes se forman por el extremo inferior de la partición. ¿Vamos a mirar eso?
Ahora lo van a ver. Y van a ver que no es fácil anotarlo. Es una pavada entenderlo, pero no es fácil anotarlo. M de x y menos 1 se forma, por ejemplo, si yo tengo una partición P que está subdividida, o sea, tiene subdivisión 3, la partición es n igual a 3, ¿está bien? ¿Quiénes son los x de y menos 1? Fíjense quiénes son. Sería, el punto A sería el primero. En ese valor yo obtengo el m que corresponde a ese valor, es la imagen de la función para ese valor de x. ¿Quién es la imagen de la función para ese valor de x? Ese punto, ¿lo ven? ¿Se ve? Sí, Sí, sí. Esa es la imagen de la función. Ese sería el m0, porque este sería x0a. O sea que acá tendríamos m0. ¿Está bien? ¿Quién es m0? F de xy menos 1 cuando y vale 1. Porque es f de x0. ¿Se entiende la notación ahora? ¿Se entiende o no? Este punto A es x0. Es el primero. Si hago f de x0, es m0. Pero si la anoto con xy menos 1, porque este sería xy, el punto que le sigue. Entonces este es xy menos 1. ¿Se entiende eso? F de x0 es f de xy menos 1. ¿Se entiende eso o no se entiende? Díganme si no lo entienden. Si y sí. vale, acá la y, si vale 0, en este la y tiene que valer 1 para que me quede f de x0, para que esto sea igual. ¿Entienden? La i está, porque acá habría que ponerle otra letra, ¿no? Acá habría que ponerle j, ¿no? Pero si le pongo j tengo que cambiar acá las letras de acá también, entonces un lío. ¿Entienden lo que digo? Esta i varía como esto. Y esta i varía como esto. Porque así tengo, si acá tengo m1, acá va a ser f de x1, perdón, f de x2 menos 1. Porque f de x2 menos 1 es f de x1. Me tiene que coincidir esto con esto. ¿Ven? Porque son las f que están comprendidas, las f de x que están comprendidas en ese intervalo. ¿Ven? ¿Se ve? ¿Por qué son los ínfimos? ¿Por qué serán los ínfimos? Miren, porque este corresponde al extremo inferior del intervalo. ¿Cuál es el siguiente? Ese, ¿no? Siguiente intervalo, el ínfimo es este. ¿Se ve? ¿O no se ve? Sí, Sí, sí. Y el tercer intervalo, el ínfimo, es ese. Y Están los hasta tres ahí llego, colores. porque después no formo más ningún rectángulo. Esos son los 3 rectángulos que entrego. El primer rectángulo se forma, se dan cuenta, con la imagen de la función en x0. El segundo con la imagen de la función en x1. Y el tercero con la imagen de la función en x2. Y ahí formé los 3 rectángulos por defecto. ¿Hasta dónde? Hasta B. Esta área es el área que aproxima la curva. Por supuesto, es una mala aproximación porque el refinamiento es malo. ¿Queda claro? ¿Cómo piensan que se van a sacar los rectángulos que están por exceso? con los máximos. Con los máximos, Los supremos. los supremos. Ahí tengo los supremos, mirá.
Voy a borrar el ínfimo. Entonces voy a tener el primer rectángulo que forma el supremo es este. Pero fíjense que el intervalo es siempre el mismo, tanto para el ínfimo como para el supremo. ¿Se dan cuenta de eso? Claro. Pero el supremo de uno es el ínfimo del otro también. Esa es otra observación que se puede hacer. Salvo del primero y el del último. Ahí tengo el segundo supremo y ahí tengo el tercer supremo. Y ahí obtuve los rectángulos por exceso, que serían estos. 1, 2 y 3. Esos son los rectángulos por exceso. O sea que tengo la suma de esos tres rectángulos, se llaman sumas superiores de Riemann para esa partición P. Y la suma de estos tres rectángulos se llaman sumas inferiores de Riemann para la misma partición P. ¿Se entendió lo que son las sumas inferiores y las sumas superiores? Son las sumas de esos rectángulos. Más clarito no te lo puedo decir. ¿Qué opina? ¿Está claro? Sí, la verdad que sí. Muy Clarísimo, bien. profe. Entonces, si eso es así, tenemos que definir. Muy bien. Ya sabemos quiénes son los M sub I. Los M sub I se van a obtener como los X de I menos 1, cuando I varía de 1 a N. ¿Estamos de acuerdo? Estamos. Voy A a mí me borrar. había quedado esa duda, que si empezaba de 0, pero claro, ahí está anotado que empieza ahí igual a 1. Entonces, 1 1 menos menos 1 es 1, 0. 0. Claro. Exacto. Y fíjate que llega hasta N menos 1 las sumas inferiores. Porque fíjate que si yo tengo... ¿En cuánto lo dividí yo? ¿Quiénes serían para la partición que yo tengo? Vamos a poner un poco de orden acá. Borrar un poco esto. Estos valores que yo tengo acá, los f de x y menos 1, ¿sí? Son los ínfimos de los f de x de y menos 1, que sería todo el conjunto. Pero no lo quiero escribir así, porque así no se escribe normalmente en un libro. Está escrito así. Entonces hay que tratar de entenderlo, ¿no? Con y variando desde 0 hasta n menos 1. Bueno, entonces vamos a mirar en el ejemplo cuáles serían las sumas inferiores de Riemann. Las sumas inferiores de la función f de la partición P con P, ¿qué valores tiene P? X0, X1, X1 y X2, X2. nada más. Porque está en 3. ¿Estamos? Entonces, porque las sumas inferiores suman, en realidad la partición va hasta X3, perdón. La partición está bien. ¿Estamos de acuerdo, no? Esa es la partición. ¿Quiénes son los delta X? Delta X1 es X1 menos X0. Delta X, bueno, delta X, en este caso todas son iguales, ¿no? Porque todos valen lo mismo. Delta X3 sería X2 menos X1 y delta X3, el último, son 3 delta X, es X3 menos X2. ¿Ven? Por eso hay que tenerlos a todos. ¿Se ve? En realidad hay 3 delta X. Eso es lo que son 3. ¿Estamos de acuerdo, no? Quiere decir, eso por un lado. No sé si vamos bien. Ahora vamos a sacar los MI. MI sería f de x0, f de x1 y f de x2. Esos son los MI. Ahí sí son 3. ¿Por qué? Porque este es M0, M1 y M2.
¿Se ve el conjunto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Yo acá podría haber puesto, de acuerdo a lo que tengo, a la notación que tengo, ven que llega hasta n-1. Si tengo una partición que reparte en 3 deltas, los xy son 3. Tiene que coincidir, cada delta tiene que coincidir con la cantidad de imágenes de los MI minúscula. ¿Sí? ¿Está bien? Quiere decir que si yo quiero sacar las sumas inferiores de la partición P de la función f de Riemann, voy a hacer el sumatorio desde i igual a 1. ¿Hasta dónde? Hasta n-1 de f de xy-1, ¿ven? Que serían los mi en realidad, por delta xy. O si quiero lo puedo poner como tiene que ir, ¿no? xy menos xy menos 1. Entonces, cuando i vale 1, acá voy a tener f de x0 por x1 menos x0. Ahí tengo el primero con el primero. ¿Lo ven? Más. ¿Cuál es el que sigue? I vale 2 menos 1, 1. Acá voy a tener f de x1 por x2 menos x1. ¿Ven? Primero, segundo con el segundo. ¿Vamos bien? Paso a paso, bien. como si fuera en el jardín de infantes lo estoy haciendo. Más el tercero, f de x2, ¿no? Porque si i vale 3, i vale, ¿hasta dónde llego? Claro, 3 menos 1, 2, f de 2. x2. Claro, recordemos que voy a sumar hasta dónde. A ver, perdón, estoy diciendo macana. Si i vale 1, porque i cuenta desde 1. Si i vale 1, tengo f de x0. Si i vale 2, tengo f de Tengo x1. aquí. Y si i vale 3, Tengo f de x2. tengo f de x2. Quiere decir que yo acá estoy sumando ¿hasta qué valor? Hasta n-1 no. Estoy sumando desde i igual a 1 hasta 3. ¿Está bien? Porque empecé con 1 acá. Entonces, esto es n, no n-1, ¿eh? O sea que acá arriba hay que corregirlo, ¿no? Por cómo definimos la suma. ¿Está bien? Y acá va hasta n. ¿De acuerdo? Porque pusimos el valor así. Si acá hubiéramos puesto f de xy, acá iría hasta ahí hasta n-1. También lo podríamos haber definido, así que muchos libros lo hacen también. ¿Entienden? Si acá pongo xy, acá voy a sumar hasta n-1, porque el último no lo voy a sumar, porque si hubiera puesto y hubiera empezado ¿dónde la sumatoria? En 0. ¿Entienden? Pues si pongo xy, tengo que poner i igual a 0, porque tengo que pensar en 0 acá. ¿Está? Pero se me desarma esto si empiezo en 0. ¿Entienden? Porque me queda x0 menos 0 menos 1, x menos 1, no me sirve para esta notación. ¿Se dan cuenta que se me desarma el intervalo? Entonces, para que no se desarme el intervalo, ajusto acá. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Empecemos en 1. Claro. Entonces acá me Sí, sí. queda x3 menos x2. Y ahí termina. Ahí está la sumatoria de la suma. O sea que acá tendríamos m0 por x1 menos x0, ¿ven? Más m1 por x2 menos x1. Más m1 y m2 por x3 menos x2. ¿Se ve? Estos m0, m1 y m2 es un conjunto de ínfimos. ¿Ínfimos de quién? De esta función cuando yo la evalúo entre xy menos 1 y xy. ¿Ven? Cuando yo hago f de x entre xy menos 1 y xy,
Los m son un conjunto de ínfimos, son todos valores ínfimos, son los que están por el extremo inferior del intervalo. No sé si quedó claro qué son las sumas inferiores de Riemann. A ver. Sí, sí, Jorge. Muy bien. Ahora vamos a las sumas superiores de Riemann. ¿Qué serán las sumas superiores de Riemann? Ya lo habíamos definido, ¿no? No voy a hacer tanto detalle para las superiores. Entonces, vamos a agarrar y vamos a poner, fíjense, el mismo protocolo que pusimos hoy. Esto se define en las sumas superiores de Riemann, toda la misma historieta, pero hay que aclarar algunas diferencias. Definición. ¿Qué número de definición vamos? No me acuerdo, 6, creo. La 6 es esta. Sí. Se define la suma superior de Riemann de una f en el intervalo AB en R a una partición sobre una partición regular recuerden que es una partición, la estamos definiendo, regular P x0, x1, x2, xn del intervalo AB, ¿sí? A la serie definida por, ¿qué serie? Vamos a poner S mayúscula. S sería la suma superior de Riemann. ¿Sí? Para una función f y una partición p. O sea que tenemos S superior para una función f y una partición p va a ser el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de m grande sub i. ¿Sí? Recuerden que antes habíamos puesto m minúscula, ¿ven? Para seguir con la notación. ¿Ven? M Sí. grande sub i, ahora vamos a poner M mayúscula sub i, del sumatorio de i igual a 1 hasta n de m grande sub i por la misma diferencia entre dos extremos del intervalo, entre xi menos 1. Y esto con el supremo formado, donde vamos a poner m de i, es el conjunto formado por el supremo, ¿no? Supremo va afuera la palabra, del conjunto. A ver cómo lo escribimos antes, habíamos puesto el supremo de f de x, ¿sí? Comprendido entre xi menos 1, todos los valores de x, y xi. Hay que sacar el supremo de. Quiere decir que si yo tengo los m de i con i variando, ¿no? Fíjense que la i tenemos que hacerla variar de 1, 2, 3, n. Tendríamos que ponerle 0. ¿Por qué? Porque empieza en xi menos 1, ¿no? Pero lo que pasa es que esta i no es la misma i que esta. Yo no sé si no cambiarle la letra acá, pero va a traer problemas el cambio de esa letra. Porque yo acá arriba lo puse también variando desde 0, pero se desordena esto si cambio desde 0, ¿ven? Tendría que variar desde 1.
Lo que pasa es que esta I no es la misma I que esta, no hay que entrar en esa confusión. Acá le tenemos que poner desde 1 también, porque si no se desordena esto. ¿Está bien? Esta M de I, ¿yo saben lo que pasa? Le sacaría la I a la M. ¿Entendieron? El conjunto M minúscula está formado por, ¿sí? Por este conjunto que viene dado por f de x0, f de x1, f de x2, f de x n menos 1. Y a esos f de x los llamo m0, m1, m2, mn menos 1. Pero ese es el conjunto, pues es un conjunto esto. Y si es un conjunto, tengo todos estos valores. ¿Está bien? ¿Está bien? Le ponemos m solamente acá. ¿Estamos de acuerdo? Le sacamos la i. Porque esa I no es la misma I que la de adentro. ¿Se entiende, no? Eso. Y acá me pasa lo mismo, ¿ven? Estoy acomodando la notación. Acá vamos a poner N. Entonces ahora sí, cuando yo nombro a cada uno, si nombramos a cada uno, al nombrar a cada uno sí, tenemos que nombrar, ¿no? ¿Quiénes son los M? ¿Quiénes son los supremos? M1, acá sí va a ir variando de... acá no voy a tener M0, voy a tener M1, M2, M3, y estos van a llegar hasta MN, minúscula. Fíjense que esto sería f de x1, porque yo acá tendría que poner f de xy. ¿Se dan cuenta? Fíjense que antes había puesto f de xy menos 1, ¿ven? En la definición anterior. Entonces ahora voy a tener que poner f de xy. Vamos, ahora lo ponemos. Esto sería f de x1, f de x2, f de x3, y esto llegaría hasta f de xn. ¿Ven? Cada uno de estos. Entonces, las sumas superiores de Riemann se sintetizan de la siguiente manera. ¿Se entiende, no, la notación? A ver si la podemos hacer. Ahora voy a poner f de xy acá, ¿ven? No f de xy menos 1. Porque es el supremo. Cada uno de estos son los supremos. No sé si queda claro. A ver, díganme si no se entiende algo. Pues ya se me espiantaron todos. A ver, ¿qué pasó? ¿También? Estamos, profe, estamos ahí como Vamos bien, vamos bien. ¿Bien? Estamos, La estamos anotación es corrigiendo. simple. Anotar esto es una porquería porque está el contador y la división. Entonces hay que tener cuidado con cuando uno los cuenta que cuando uno los divide. Divide y cuento, ¿se dan cuenta? El cuento el tío, más o menos. Muy bien. Entonces, si ya tenemos esto claro, podemos hacer el ejemplo. A ver, en el ejemplo, ¿cómo sería? En el ejemplo que tenemos, el ejemplo que les elegí, los ejemplos se pueden elegir muy bien, ¿ven? En el ejemplo sería la suma superior de f de una partición P en 3 partes, habíamos dicho, ¿no? A ver la que habíamos hecho arriba, las 3 partes de arriba. ¿Cómo había quedado esto de las 3 partes? Recuerden que tenemos x0, x1, x2 y x3. Y tenemos que sacar 3 delta x para cada una de estas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero ahora tenemos que tomar el extremo superior, por lo que dice acá la definición. Quiere decir que yo ahora voy a tomar los extremos superiores. Vamos a hacer lo siguiente. La partición P va a venir dada por siempre lo mismo, x0, x1, x2 y x3, ¿no? Pero ahora todos los subintervalos se van a formar igual que antes, los delta x. De acá vamos a sacar delta x3, el primero va a ser x1 menos x0, delta x3 va a ser x2 menos x1 y delta x3, esto no cambia, ¿ven? x3 menos x2, se ven que no cambiaron. Pero ¿qué van a cambiar? El conjunto de los m.
O sea, el conjunto de los m va a ser f de x1, f de x2 y f de x3, donde ahora el primer valor no va a ser f de x0, va a ser este. ¿Ven? Entonces, cuando yo quiera calcular mi suma superior de Riemann, de f en la partición P, voy a ir desde i igual a 1 hasta 3 de nuevo, pero ahora voy a ir con f de xi por xi menos xi menos 1. Entonces va a ser f de x1 por el primer x1 menos x0, ¿ven? Más f de x2 por x2 menos x1, más f de x3. Fíjense que antes era x0, x1 y x2, y ahora son x1, x2 y x3. No sé si se ve. x3 menos x2. Y toda esta suma se puede ver muy bien. Se pueden ver muy bien. Recuerden en el ejemplo, en el GeoGebra. Fíjense que cuando yo tengo, acá tengo a M1, recuerden que yo había puesto los valores de M1 y M2 en el eje X, ¿no? Que eran los valores estos, ¿ven? ¿Recuerdan eso? ¿Lo había hecho? ¿Ven? Y también podemos poner el valor sobre la curva. Entonces, ahora si pongo las sumas superiores, tengo eso, ¿no? ¿Ven? ¿Se ve bien? Fíjense que estoy tomando el punto rojo ahora. Por eso tengo el punto rojo por el mismo rectángulo que antes, para el extremo superior. El punto rojo, ¿ven? Y el punto rojo. Y esos son los M mayúscula. No sé si se ven que son los de M mayúscula. Sí, Acá sí. tendría M3, porque ahí vale 3, ahí. Ahí tendría M2, porque ahí vale 2, ahí, ¿ven? Y aquí tendría M1 mayúscula, ¿ven? El rojo que se ve en el eje Y, porque ahí M vale 1. Esto sería f de x1, f de x2, f de x3. No sé si se quedó claro. Mientras que cuando miro el rosado, que es por abajo, acá tengo f de x0, que tengo M1, Los perdón, ínfimos, los ínfimos. Ahí tendría claro. f de x0, que es este M1 o M0 si querés. ¿Está bien? Después tendría el siguiente, sería M1, pero sería f de x0, acá tendríamos f de x1. ¿Ven? El ínfimo, acá teníamos f de x0, acá tenemos f de x1. ¿Ves? Es el segundo m, porque el primero está acá. Cuando i vale 2, quiere decir que acá tengo m2. ¿Se dan cuenta que si los cuento como 1, 2, el primero, cuando i vale 1, ¿sí? Estoy acá, no estoy acá, ¿eh? Ahora, quiere decir que estoy en x0. Cuando i vale 2, estoy acá, estoy en x1. Y cuando i vale 3, estoy acá, estoy en x2. Pero nunca llego Ah, acá, que ya formé el rectángulo, porque ahí ya se me acabó. Porque cuando me voy a uno, si me voy uno más, me voy para acá afuera. Porque subiría acá y el claro. rectángulo iría para acá afuera, ¿ven? Sería acá el rectángulo. Esto de acá. ¿Entienden? Ahí se acabó. Porque por debajo de esa curva, en ese intervalo, ya conté todos los rectángulos que podía contar con imágenes, el ínfimo de la imagen del subintervalo tomado. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, sí. Imagínense la primera vez que tuvieron que pensar esto, ¿no?
para hacer esto. Paso a paso se lo estoy contando, con los deditos se lo estoy contando. Muy bien, muy bien. Vamos a introducir ahora otra definición. Fíjense que son todas definiciones estas de hoy, ¿eh? A ver si hay dudas. Entonces nos quedaron. Vamos a escribir. Resumen. Hasta ahora. Sumas inferiores de Riemann de una función f para una sola partición P vendría dada por el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de f de xi menos 1 por xi menos xi menos 1. ¿Sí? O lo que es lo mismo, el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de m de i, perdón, sin la i, m por x i menos xi menos xi menos 1. Donde m es el conjunto de ínfimos de las f de x con x comprendido en xi menos 1 menor o igual que x menor o igual que xi. Con i variando de 1, 2, 3, y ahí no tengo más problemas. Esa sería la primera definición. Y la segunda sería las sumas superiores de Riemann, vendrían de la función f para una sola partición P, va a ser igual al sumatorio desde i igual a 1 hasta n de f de xi por xi menos xi menos 1 igual al sumatorio desde i igual a 1 hasta n de m grande por xi menos xi menos 1, donde m grande es el conjunto, ¿no?, de supremos de f de x, de la función f de x, cuando el argumento está comprendido entre xi menos 1 y x. Con i variando también de 1, 2, 3, n. Creo que mejor resumen no se puede hacer. No sé si quedó claro hasta acá. Sí. Re Bueno, bien. ahora vamos a definir las sumas de Riemann para un conjunto de refinamientos de una partición. Es decir, vamos a definir las sumas de Riemann para muchas particiones, cada una más refinada que la otra. O sea, vamos a definir primero un conjunto de particiones. ¿Se entiende esto? Fíjense cómo definimos hoy el refinamiento. ¿Cómo definimos hoy el refinamiento de una partición? El refinamiento es un conjunto de particiones. Recuerden eso. A ver, acá arriba. Se define un refinamiento de una partición al conjunto P sub n, ¿no?, variando n con i variando, bueno, esto le podemos sacar esto y ya está, y queda ahí variando, ya sabemos que sigue hasta donde dé, hasta n, ¿no? O sea que un refinamiento viene dado por este conjunto. ¿Estamos de acuerdo? Para no escribir tanto. Donde cada P sub i es una partición dada. ¿Y qué se tiene que cumplir? Que cada partición siguiente está incluida en la anterior, para que sea un refinamiento. Quiere decir que la última está incluida en la anteúltima está incluida en la penúltima, en la de la anteúltima, y así sucede, la 2 incluida en la 1 incluida en la nada. Si quieren. ¿Se quedó claro esto? Sí, sí.
Muy bien. Sí, profe. Ahora vamos a definir las sumas de Riemann para un refinamiento de una partición. O sea, vamos a definir las sumas superiores y las sumas inferiores de Riemann para un refinamiento de una partición. Lo mismo que tenemos acá, pero acá lo tenemos para una sola partición. ¿Está claro, no? Que esto es una sola partición. Entonces, ¿qué número de definición vamos? 7, ¿no? Sí, O en 7. 6. Ah, 7. 7. Entonces, definimos, dado un refinamiento, dado un conjunto de refinamientos. En realidad, a ver cómo lo ponemos. Sí, el refinamiento es un conjunto, así que le ponemos un refinamiento directamente. Dado un refinamiento de una partición P sub n, donde vamos a empezar con P1 para no poner P0 que no tiene sentido, P2, P3, así sucesivamente. Este sería Pn. Definimos al conjunto de las sumas inferiores de Riemann a la función, el conjunto de las sumas inferiores de Riemann de la función f, era así, del AB en R, ¿a qué cosa? Miren lo que miren lo que vamos a definir ahora. Vamos a definir la partición P1. Vamos a definir la suma 1 inferior de Riemann 1 de la función f de la partición P1. Y eso va a ser el intervalo completo. O sea, esto va a ser la sumatoria desde i igual a 1 hasta 1 ¿de quién? De m, el valor inferior, o sea, vamos a ponerlo con las f, de f de xi menos 1, para que podamos usar la sumatoria, por xi menos xi menos 1. ¿Cuánto me da esto? Me da f de x0 por x1 menos x0, ¿no? ¿Hice bien? O sea que esto es m0, si quieren, por x1 menos x0. ¿Se ve? La primera. ¿Se entiende? Este es un refinamiento. Ahora voy a hacer un refinamiento. Un refinamiento voy a tener la segunda suma inferior de Riemann. ¿Cómo será? Sumatorio desde i igual a 1 hasta 2 de f de xi menos 1 por xi menos xi menos 1. ¿Y esto qué me va a dar? F de x0 por xi por x1 menos x0 más el que sigue, ¿cuál es? F de x1 por x2 menos x1. ¿Se ve? Porque esta es una partición. ¿Cuál está incluida en cuál? La primera está incluida en esta, ¿ven? Porque está acá. ¿Cuál es más refinada? Esta.
Este es todo el intervalo. Claro. Hay que tener cuidado, porque este es todo el intervalo. ¿Quién es f de x0 cuando tengo este intervalo? ¿Quién es x1 menos x0 acá? X1 es b B y menos A. A. Claro. Claro. ¿Se dan cuenta? Esto es M0 por b menos A. ¿Se dan cuenta? Quiere decir que esto que está acá está incluido acá, porque estos son los dos extremos. ¿Se ve? Porque esta es la primera partición y esta es la segunda partición. Esta es una suma 2. Fíjense quiénes son S1 y S2. S3, ¿qué sería? Para una partición 3. La partición 1, no tengo partición del intervalo. X1 y X0 son los extremos de todo el intervalo. ¿Se dan cuenta? ¿Acá dónde están A y B? En la segunda sería Claro, X0 y 2. claro. Esta es A y esta es B. ¿Se ve dónde están? B es X2. ¿Se va viendo esto? La partición 3 sería el sumatorio desde i igual a 1 hasta 3 de f de xi menos 1 por xi menos xi menos 1. Y esto es f de x0 por x1 menos x0 más f de x1 por x2 menos x1 más f de x2 por x2 menos x3. Ahora acá tengo a, perdón, x3 menos x2 acá. Al revés. El mayor menos el menor. ¿Quién es B acá? ¿Quién coincide con B? X3. ¿Se ve? 3. ¿Se va viendo esto? Sí, sí, se ve. Muy bien. Entonces, yo puedo armar una partición enésima acá de F para una partición N, que va a ser el sumatorio desde i igual a 1 hasta N de F, o sea, puedo tener muchas particiones de xi menos 1 por xi menos xi menos 1. Y esto va a ser, si lo queremos mirar, f de x0 por x1 menos x0, pongo 2 nada más y después lo generalizo, más f de x1 por x2 menos x1, más, ¿hasta dónde llego? Hasta n. Tendría f de xn menos 1 por xn menos xn menos 1, ¿ven? Acá lo tengo a A y acá lo tengo a B, que es xn. ¿Se ve? Esta partición es la más refinada que todas las anteriores, ¿no? ¿Se va viendo esto? Ahora ya no estoy hablando, ¿qué son cada una de estas? Cada una de estas cosas son los rectángulos. ¿Se entiende? Claro. Vamos a Cada, mirarlos. cada- sería cada área de cada rectángulo, la sumatoria de todas las Cada áreas. área de cada rectángulo, en la primera partición, vamos a volver, vamos a tomar las sumas inferiores. Me olvido de las superiores. Esperen que vamos a sacar cosas para que no haga lío. La más chica de todo es cuando n vale 1. Es esta de acá abajo, ¿ven? Cuando n vale 1, no tengo ninguna división, ¿ven? Es este rectangulito que tengo acá abajo. No sé si se ve. Ven que lo limpio todo. Ahí está. ¿Se ve? Ese es el más chico de todo, cuando n vale 1. Sí, sí. Cuando n vale 2, esta partición está incluida en la anterior. Pero ahora, el que antes era B,
que era X, este era X, este siempre está igual, X0, ahora este era X1. Ahora X1 está acá, porque ahora este es X2. ¿Se ve? Sí, sí. ¿Se va viendo lo que estoy diciendo? Si me la parto en 3, ahora, ¿qué pasó? Si tengo n igual a 3, que Claro. era lo que teníamos. Perdón. El delta se va haciendo cada vez más pequeño y X1 se va acercando a X0. A la Y curva. X1 se va acercando a X0. ¿Se va viendo eso que estamos acá, que estamos contando? Si n vale mucho, va pasando eso, ¿no? Ahí tengo para un n10. ¿Ven? Pero el valor mínimo de todas estas áreas, ¿quién lo da? Hay un valor mínimo de todas estas áreas. Lo da el rectángulo de acá abajo, ¿ven? Este rectangulito de acá abajo, el primero de todos, con la partición P1, se obtiene el valor mínimo, que quiere decir que no hay partición. O sea que está todo el intervalo entero. El área de ese rectángulo chiquito es el más chico de todos, de todas las sumas, de todos los rectángulos que yo sume después. Porque todas las otras áreas, ustedes fíjense que si trazo la recta que pasa por ahí, a ver si la tengo por acá, acá está. Ah, bueno, se me subió porque puse el más chico de todos, es ese, ¿lo ven? El rectángulo este. Sí, Esa área es la más chica, si yo sumo los rectángulos de acá abajo, para todo ese rectángulo grande, con esta partición, me da igual que el rectángulo si fuera de un saque, como si no estuviera partido. ¿Se dan cuenta? Pero para esa partición, el segundo rectángulo tiene un área que le suma este pedacito que acerca más a la curva. El tercero suma este otro pedacito. O sea, que todos los pedacitos que van sumando más cerca de la curva hace que el área del rectángulo de la base, este pedazo, el más chico de todo, sea la cota inferior de todas las áreas de todas las otras particiones. ¿Se dan cuenta? Quiere decir que por eso la partición más refinada está metida en la menos refinada. Quiere decir que este valor M0 por B menos A es el área mínima de todas las particiones que yo pueda hacer después refinándolas. ¿Entienden? ¿Se entiende eso? ¿Que este es el valor mínimo? ¿O no? ¿Entienden que el pedacito de abajo de todo es el valor mínimo? ¿O no? Este. Este es el rectángulo de abajo de todo. No me contestan, no sé si van entendiendo. sí, sí, Jorge. Ah, sí, se va Quiere entendiendo, decir profe. Sí, sí. que M0 por B menos A, que es esto, es menor siempre o igual en algún momento a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de esta última, de f de xi menos 1 por xi menos xi menos 1. O sea que esto es una cota de esta serie, una cota inferior de la serie de estas áreas. ¿Se ve? Yo quiero que saber si se entiende eso. Quiero que se entienda, dado que, ¿qué está pasando acá? Que Sn está incluida en ese, voy a sacar toda esta notación, en ese n-1, está incluida en S3, está incluida en S2, está incluida en S1. ¿Se ve? Y S1 es esta que ustedes tienen acá. No sé si está claro.
Quiere decir que cuando yo hago un refinamiento de la partición, este sumatorio siempre es más grande que este extremo. ¿Qué pasará con las sumas superiores? ¿Qué opinan que pasará con las sumas superiores? Vamos a ahora dar la definición 8. Lo mismo que antes. ¿Cómo la definimos? Definimos, dado un refinamiento de una partición, definimos el conjunto de las sumas superiores ahora. Dado un refinamiento de la partición Pn, P1, P2 y así sucesivamente, definimos al conjunto de las sumas superiores de Riemann a ver cómo lo anoté, para que quede igual, conjunto de las sumas superiores de Riemann de la función f, perfecto, de la función f que va del AB a R a. A ver, vamos a hacer algunas, vamos a hacer dos aunque sea. ¿Cómo será esto? Será S mayúscula 1 de la función f para la partición 1. ¿Cómo la hacemos? ¿Cómo era la historieta acá? Miremos un poco arriba lo que habíamos hecho. Esto era el sumatorio desde i igual a 1 a i, pero de f de xy, nada más, ¿no? ¿Está bien? El sumatorio desde i igual a 1 hasta 1 de f de xy por xy menos xy menos 1. ¿Está bien? ¿Y esto qué me daba? Fíjense. Tenemos que hacer la suma hasta 1. Vamos a ir haciendo las sumas. A ver qué me da. Si sumo hasta 1 me queda f de x1 X1. por xy menos xy menos 1. Y ahora x1 es m grande 1, ¿no? Por x1 menos x0. ¿Estamos de acuerdo? Donde x1 es b y x0 es a. Quiere decir que esto me da m1, ¿no? O si quieren le ponemos m0 para que queden igual que acá la anotación, pero bueno, eso es una anotación nada más. Yo porque me gusta seguir el orden 1 y que corresponden con las f de x, ¿no? Por b menos a. ¿Se ve? Este sería el mayor valor que tomaría, no el menor ahora. ¿Dónde estaría ese mayor valor en el dibujo? ¿Se entiende lo que digo? Ahora vamos por las sumas superiores. Antes el menor valor era este rectangulito de acá chiquito, el de acá abajo, ¿no? Cuando no estaba dividido el intervalo, cuando estaba entero, ese era el menor valor de todas. Porque todas las inferiores, después cuando yo voy dividiendo, al sumar, sumo lo que está ahí abajo más todo lo que se va agregando acá arriba. Entonces todas las otras sumas van a dar más grande que esta. ¿Se entiende eso? Pero Ujú. ahora, ¿se entendió eso? Sí, sí. Va a ser el mayor ahora. Ahora va a ser el mayor. ¿Dónde está eso? Creo que lo tengo por acá, a ver. Ahí está la recta. Y acá está, como no lo tengo dividido, ahí tengo el rectángulo mayor, ¿ven? Ahora borro el más chico, que no me interesa más ahora. No me interesa más este. Y ahí tengo el mayor. Ahora, cuando yo
haga las otras, esto sería la cota superior de todas, de todo el conjunto del refinamiento. Cuando yo hago un refinamiento 2, ¿qué le va a pasar a eso? Se va, chica. Se va a achicar en cuánto. En dos partes, mirá, ¿qué se va a perder? Se va a perder este pedazo, se pierde, mirá. O sea que mirá todo lo que se achicó. Todo esto se achicó cuando hago un refinamiento 2. Quiere decir que el refinamiento 2 de las cotas superiores, ¿sí?, está también incluido en el primer refinamiento. Porque el refinamiento grande, el rectángulo grande, va a contener a estos dos divididos, ¿ven? ¿Se entiende? Quiere decir que va a haber una cota superior. Como antes había una cota inferior, ahora va a haber una cota superior por la cual por encima de ella ya no va a crecer más cuando yo haga las subdivisiones de intervalo, ¿ven? ¿Se entiende la idea? Lo que pasa quiere decir que este valor, que es el primero, este es el máximo ahora, de todas las cotas superiores. Antes era el mínimo, ahora este es el máximo, ¿entienden que es el máximo valor? Sí, sí, se entiende. Y acá, que no lo agregué, pero si quieren le podemos poner el mínimo de todos. Este es el mínimo que tenemos acá. Entonces ahora todo lo que siga es más chico en área. Quiere decir que si yo hago la partición 2, de f para la partición 2, me va a dar la sumatoria desde igual a 1 hasta 2 de f de xy por xy menos xy menos 1, y esto va a ser f de x1 por x1 menos x0 más f de x2 por x2 menos x0. ¿Se ve? ¿Vamos bien? Fíjense que las áreas inferiores van creciendo a medida que se acercan a la función, mientras que esta es una serie que va decreciendo a medida porque va comiéndose menos área. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Sí, sí. O sea que son dos series donde yo sumo áreas, donde las superiores van disminuyendo, mientras que las inferiores van aumentando para acercarse a la función, ¿no? Pongo una más. S3 sería F para una partición 3, el sumatorio desde igual a 1 hasta 3 de F de XY por XY menos XY menos 1. Y esto sería F de X1 por por x1 menos x0 más f de x2 por x2 menos x1. Acá puse bien, no, acá puse mal, x2 menos x1, acá arriba la puse mal. Más f de x3 por x3 menos x2. Y así sucesivamente, quiere decir que yo voy a tener un conjunto de sumas n, f para la partición n de Riemann, que van a venir dadas por el sumatorio desde igual a 1 hasta n de f de xy por xy menos 1. Entonces esto va a ser f de x1 por x1 menos x0 más f de x2 por x2 menos x1 más así sucesivamente hasta f de xn por xn menos xn menos 1. Fíjense que los intervalos no cambiaron igual que en las sumas inferiores, pero sí cambiaron las f. ¿Se dan cuenta de eso? Al cambiar las f, ¿qué podemos decir? Podemos decir lo siguiente. Todas las sumas superiores tienen un máximo. Quiere decir que, a ver si queda claro,
que S1, fíjense acá, las sumas inferiores que tenían un mínimo, ¿no? ¿Está claro? Las sumas inferiores tenían un mínimo. Quiere decir que el valor de S3 era más grande que el de S2 y el de S2, o sea que el de S1 era el más chico de todos, ¿no? ¿Se entiende? S1 era el más chico de todos. Quiere decir que acá las sumas las pusimos mal, la inclusión de la suma. Están al revés. ¿Se ve? Si S1 es el más chico de todos, ¿no? Porque acá estamos hablando de la suma, no de la partición, ¿eh? La suma 1 inferior, si yo tengo la S1 la más chica de todas, la S1 está incluida en la S2, la S2 en la S3, no me dijeron nada, me dormí acá. La S3 en la Sn-1 y esta en la Sn. ¿Está bien? Estamos hablando de las sumas, no la partición. Cuidado, no confundir la partición con la suma ahora. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Se entendió esto? El error de ahí arriba, menos mal que lo miré, mirá. Ahora es al revés. ¿Ahora cómo es? Ah, y ahora es. Ahora sí, ahora va en el orden que lo puse arriba. Entonces, SN está incluido a SN-1. claro, ahora va al revés la cosita, ¿no? Entonces, fíjense, ahora vamos a ver otra cosa de acá. Entonces, tenemos una cota superior. ¿Cuál es nuestra cota superior ahora? La cota superior quiere decir que la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de f de xy por xy menos 1, eso es menor o igual a m grande 1, si quieren, como lo habíamos llamado, por b menos a. Esta es la cota superior. ¿Se ve? La misma historieta que teníamos antes, pero está acotado por esto, ¿no? ¿Se ve o no se ve? Siendo que, ahora sí, ese n grande, ¿no? Está incluido en ese n-1, lo que estaban diciendo recién, incluido en ese 2, incluido en ese 1. ¿Está bien? Sí. No sé si vamos viendo bien. Quiere decir que yo tengo que las sumas superiores de Riemann y las sumas inferiores están acotadas. Unas acotan la otra. Este es el resultado 2, vamos a tomar. Y el otro es el resultado 1. Este que tengo acá. ¿Dónde lo tengo? Acá arriba, perdón. Este es el resultado 1. Entonces, yo puedo decir que hay un valor intermedio, por ejemplo, C sub i, vamos a poner así, de 1 y 2, existe un C sub i que pertenece al intervalo xy menos xy menos 1, ¿sí? Sin ser los extremos, o sea, al abierto, que va a cumplir lo siguiente, que va a cumplir que el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de f en c sub i por xy menos 1, ahora cerrado, va a estar comprendido entre qué extremos. Va a estar comprendido entre el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de f de xy menos 1, la anterior, ¿no? Por xy menos 1, y el sumatorio desde i igual a 1 hasta n
de f de xy por xy menos 1. Y esto es menor o igual, acá sería un menor estricto, ¿no? Porque este no tiene los extremos. Y ahora sí, un menor igual y un mayor igual a m0 por b menos a. Y acá tendría m1 por b menos a. ¿Hizo toda esta cuenta María Nieves? No la hizo, ¿no? ¿Está bien lo que sumamos? ¿O no está bien? A ver si está claro lo que sumamos. Ya se me espiantaron, se me fueron todas las mierdas. No, estamos, profe, estamos. ¿Estamos? Se entendió. Sí, sí, sí. Más porque lo vimos gráficamente, entonces, como que las cuentas. ¿Vieron lo que? Bueno, si esto no se muestra gráficamente y te hacen esta cuenta, te querés tirar, te querés suicidar de un rascacielos, más o menos. Te orienta un montón el gráfico. La gráfica hace entender bien qué es esta cuenta. Muy bien. Muy bien. Ahora voy a tomar límite a todas estas cosas. Vamos a definir el límite. Voy a hacer, fíjense, si yo defino límite para n tendiendo a infinito, cuando n tiende a infinito, esta sumatoria me va a dar, esta sumatoria, ya vamos a tomar, no lo voy a poner la palabra límite porque no cabe. Si n tiende a infinito, la partición que se produce acá, en estos dos extremos, donde tengo varias particiones, si n tiende a infinito, ¿qué sucede? Los dos extremos quedan inmutables, porque si n tiende a infinito, esto es fijo. ¿O no? Pero si n tiende a infinito, acá me da las sumas inferiores de Riemann para una función f y una partición enésima, con n tendiendo a infinito, ¿no? Me da S. No sé si se dan cuenta. Eso es menor que este sumatorio. Cuando n tiende a infinito esta cosa, ¿está bien? No sé lo que me da. Si n tiende a infinito de esta cosa, queda esta cosa, porque no sé lo que caso es esta cosa. Es una función, un valor intermedio, porque no sé lo que da este valor intermedio, que puede ser cualquier número, ¿no? Y esto es menor que esta otra cosa, cuando n tiende a infinito, que me da las sumas superiores de Riemann de f para una partición refinada, y eso es menor o igual que este extremo, ¿no? O sea que está acotado. ¿Ven? Cuando n tiende a infinito pasa eso. Quiere decir que si n tiende a infinito, las sumas inferiores y las sumas superiores, una son cota de la otra. No sé si se ve bien eso. ¿Sí o no? Hola. Cuando n tiende a infinito, ¿está bien? Porque acá ¿cuántas sumas tengo? Infinitas sumas. Y acá tengo infinitas sumas. Sumé infinitos rectángulos cada vez para particiones más refinadas. O sea que cuando n tiende a infinito, si tengo una función como esta, cuando n tiende a infinito, ¿qué va a pasar? Miremos. ¿Qué va a pasar cuando n tiende a infinito en una partición como esta? Las sumas superiores, y puse 46, se van a acercar ¿a quién? A las sumas inferiores, ¿ven? Cada rectángulo que ustedes ven
Acá puse un 46, pero cada rectángulo que ustedes ven, ¿ven? ¿Qué está marcando? El fucsia está marcando un rectángulo inferior, un área inferior. Y el rojo, que está pintado también ahí, desde abajo también, está marcando un rectángulo superior. Si yo lo sumo esos rectángulos, a medida que tiende a infinito n, esos rectángulos se van haciendo cada vez más cerca uno del otro. ¿Ven? No sé si se llega a ver, ahí lo saqué. Mirá, Sí, cuando más finito. claro, no, y cada uno, y este se acerca a este se acerca a este, el de abajo se acerca al de arriba, ¿ven? Y Sí. en el límite, en el medio, ¿qué está? La función. ¿Se ve? En el medio está la función. Este Claro. sándwich quiere decir que hay un punto entre medio, C sub i, que hace de sanguchito con el queso que sería la superior y el jamón que sería la inferior. Y en el medio está el tomate, que sería la función. ¿Está bien? ¿Y quién le hace de pan? Le hace de pan el rectángulo grande y el rectangulito chiquito de acá abajo, que ya lo borré. ¿Está bien? Y ahí queda el sanguchito que tenemos que morfar. No sé si está claro. Sí, Pero sí, sí. casualidad, cuando eso converja en el infinito, porque este converge a este, quiere decir que la diferencia entre este y este cada vez se hace más chica, que se hace cada vez menor que un épsilon. Entonces, de acá se puede inferir que si las sumas inferiores de f para una partición n, un refinamiento, ¿no? En módulo, vamos a poner las superiores primero para que se vean mejor, menos las inferiores de la partición f, de la función f en la partición, la misma partición n en módulo es menor que un épsilon, entonces S minúscula es aproximadamente igual a S mayúscula. ¿Está bien? Y como esto está acotado, estas dos son casi iguales. Por lo tanto, tienen el mismo límite. ¿Está bien? ¿Me siguen? Entonces, el límite, a ver cómo les gusta escribirlo a ustedes, queda acotado por estas dos, ¿no? Por estos dos valores, o sea, de ahí no salen. Quiere decir que esta tiene el mismo límite que esta. ¿Se va viendo? Si eso es cierto. Si tienen el mismo límite, ¿qué pasa con la función del medio? Tiene el También. mismo límite también. Claro. Por el Entonces, el si eso teorema es del Sam. así, el teorema Justo del ahora. sándwich, claro, de límite, por eso hay que estudiar límite previamente, el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de f en c sub i de xi menos xi menos 1 es igual o a s o es igual a s mayúscula. El límite para n tendiendo a infinito. Este valor que toma S y este límite es lo que se llama integral de Riemann. Miren dónde está la definición. Y este límite, para cuando n tiende a infinito, esto me da la integral de Riemann, este valor. El límite de esta cosa es la integral de Riemann. Y eso me va a dar el área debajo de la curva cuando f es mayor que 0. ¿Y esto cómo se escribe ese límite? ¿Se escribe así? No, este límite para n tendiendo a infinito del sumatorio de i igual a 1 hasta n de f en c sub i por xi menos 1 menos xi menos 1, que también es igual al límite de n tendiendo a infinito del sumatorio igual a 1 de f de xi menos 1 por
xy menos xy menos 1, y esto es igual al límite para n tendiendo a infinito del sumatorio desde y igual a 1 hasta n de f de xy por xy menos xy menos 1, y no cabe más. Esto es igual a lo que llamamos la integral entre a y b. ¿De dónde saldrá el a y b? Porque esto es más chico que m por b menos a y más grande que m mayúscula por b menos a. M minúscula por b menos a y m mayúscula por b menos a. Y esto es igual a la integral de la función por el diferencial x. Este límite en realidad es el que se usa. De los tres, el que se usa para definir la integral es este. De los tres se usa este, pero los tres son iguales. Eso es lo que quiero que quede claro. ¿Está claro? Lo que es la integral, o sea que la integral definida es este límite. ¿Sí? Conclusión. No sé si quedó claro lo que es la integral definida. Sí, quedó claro. La integral entre a y b de f de x es el límite de n tendiendo a infinito del sumatorio desde i igual a 1 hasta n de f en c sub i por xy menos xy menos 1 con c sub i comprendido o c sub i perteneciente al intervalo xy menos 1. Toda esta notación es lo que Newton definió como integral definida. Ahí tenemos la conclusión de la clase. Creo que, no sé si fui claro lo que hemos sumado. ¿Quedó claro o no quedó claro? Está bueno, ¿eh? La Sí, sí. definición. Quedó claro, quedó claro. Bueno. Increíble, ¿no? ¿Cómo Muy quedó? bueno. Sí, ¿Les gustó? sí, la verdad que sí. Vanessa, está silenciosa, Vanessa. No, pero estoy. No, pero ¿te gustó? Sí, mucho. Yo te dije gracias porque eso generó mucho trabajo. Yo sé que esto no se hace para que nosotros lo aprendamos mejor, hiciste mucho material pedagógico. Es cierto. Eso es material pedagógico en serio, ¿ves? Tenés razón. Porque hay que ser pedagógico, pero hay que hacerlo bien. Pero para hacerlo bien hay que tomarse el tiempo. Porque si no, digo cualquier macana. Porque ustedes fíjense que todo eso, hasta tengo cuidado con la anotación, ¿vieron? Había escrito mal, metimos la pata en la inclusión, porque no es lo mismo la inclusión de la suma que la inclusión de la partición. ¿Está bien? Seguí la anotación de la inclusión de la partición y ya estábamos sumando. Ojo, la suma, las más grandes van, la más chica va entrando en la más grande, porque una es la menor de todas, entonces todas las otras son más chicas. Son más grandes si una es la menor que todas. En cambio la otra, la de las sumas superiores, la más grande es la última y después todas las otras son más chicas, pues se van acercando a la función por exceso.